Bueno, el Eterno es bueno porque definitivamente el tema de hoy va conectado con lo que el Padre empezó a hacer ayer, y hoy vamos a entender por qué el Padre permite esos momentos, esos tiempos, y por qué quiere formar eso a nuestro pueblo en este momento, y a futuro lo podremos entender si realmente abrimos nuestro entendimiento y permitimos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de los corazones. Porque el Padre tiene que seguir cambiando cosas, costumbres arraigadas de los padres, raíces que todavía hay en algunos corazones, que impiden entender y comprender la magnitud de muchas cosas y tesoros que, si los aplicamos, veríamos mayores bendiciones a favor de nosotros. Vamos a seguir con el estudio de Primera de Reyes, capítulo 17, y hoy vamos a ponerle el título: Los milagros que recibimos cuando honramos a un siervo puesto por Yahweh. No es casualidad que estemos en esa cita bíblica hoy. El texto de ayer, el chaval de ayer, ¿cuál era la intención? La honra, ¿cierto? Y precisamente el Padre, por medio de estas líneas que vamos a estudiar, hoy el Espíritu de Dios va a traer ¿qué? Dígale al que está a tu lado: libertad. Entonces vamos a abrir la escritura en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a encontrar varios tesoros. Primero vamos a ir al contexto para poder comprender este momento de nuestro gran profeta Eliyahu. Y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. Subraye por favor esa expresión, se les ha olvidado los talmiditras, marcadores, todas esas cosas hermosas que se les ha formado. Vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Subraye eso. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Subraye esa otra expresión con otro color: sino por mi palabra. Y vino la palabra de Yahweh diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el rollo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del rollo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Yahweh, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Bebían rollo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a estudiar estos 7 primeros versículos para poder comprender la magnitud de la revelación para llegar a este momento. Entonces, primero vamos a estudiar el nombre Eliyahu, porque tenemos que entender que cada profeta y cada tiempo nunca es pasado, sino que esto se va a volver a manifestar. El nombre Eliyahu significa: mi Elohim es Yahweh. Dentro del nombre Eliyahu tiene el nombre de quién: Yuhei Bajei, ¿cierto? Tenemos las letras de nuestro amado Yuhei Bajei. ¿En qué tiempo tenía este momento y este suceso? Vamos a ver el momento que él estaba enfrentando. Estaba enfrentando la dinastía de Onri, el tiempo de Acab y de Jezabel, ¿cierto? El reino de Onri en el norte de Israel, que gobernó durante 22 años, y el tiempo que se casó el rey Acab con Jezabel, comenzó la decadencia y la ruina mayormente sobre Israel. Dice que Acab fue uno de los más perversos de los reyes. ¿Por qué? Porque primero hizo alianza con una mujer perversa, ¿sí?, que venía de maldad, como Jezabel, y a través de esta alianza trajo adoración al dios Baal, a la diosa Asera o Astarot, y muchos desviaron su corazón a esos dioses. ¿Qué era lo que el Eterno le había dicho en el anterior capítulo, cuando Dios le dijo a el rey Acab que gobernara? Le había dado una orden, ¿cierto? Que no hiciera alianza con mujer que extranjera. Vamos a leer por qué Dios nos ha dado esta profecía para nosotros también,
en los lugares de refugio. Devarim 7, del 3 al 5 lo vamos a leer. No harás alianza matrimonial con ellas, no le des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas para tus hijos, porque ellas apartarán de mí a los hijos de ustedes para adorar otras deidades. La ira de Yahweh, subraye eso, la ira de Yahweh se encenderá contra ustedes y él exterminará prontamente. Más bien, esto es lo que harán con ellas: derribarán lugares altares, demolerán sus pilares, cortarán sus postes sagrados y echarán al fuego sus imágenes esculpidas. Entonces, ¿qué hizo el rey Acab? Todo lo contrario a esta escritura. Y ahí nos abre el entendimiento que una alianza matrimonial sin que el padre la apruebe traerá muerte y desgracia para sus hijos, para los que no han nacido y para los que no se han casado. Si usted se casa sin una persona del pueblo de Israel, de una vez el padre le está diciendo: se va a apartar, va a adorar otros dioses y le va a traer juicio por causa de eso. O sea que si usted persiste en buscar a alguien que no está dentro del plan de Israel, cualquier lugar de refugio va a llegar la persona, pero si usted decide desobedecer, le va a traer ¿qué? Muerte. Entonces, ¿qué significa Jezabel? ¿Con quién salió acá? Jezabel significa sin morada, sin cohabitación. ¿Qué trajo Jezabel? El culto a Baal. ¿De dónde venía Jezabel? Venía de Sidón, dios de los sidonios, cultura que amaban al dios Baal. ¿Qué hacían con ellos? Hacían tributo, orgías para traer hijos y consagrarlos para la multiplicación, orgías, relaciones sexuales a la diosa Astaret para que viniera crecimiento a los cultivos y bendición. Vamos a leer Jeremías 19, lo que el Padre habló a causa de esto, en versículo 5 y versículo 6. Han edificado lugares altos a Baal para quemar en el fuego sus hijos como ofrendas quemadas para Baal, cosa que nunca mandé, nunca decreté y nunca me vino a la mente. Ciertamente, declara Yahweh, vendrán días cuando este lugar no se llamará más Tofé ni valle de Ben-Gijón, sino valle de matanza. ¿Valle de qué? O sea que trajo la exaltación de esta mujer a Israel: matanza, desgracia, muerte, y ahorita lo vamos a ver. En Números capítulo 25, porque vamos a leer todo lo que el Padre aborrecía en contra de este Dios que trajo esta mujer, versículo 1 al 3. Cuando Israel estaba en Chitín, el pueblo se ha profanado prostituyéndose contra las mujeres moabitas, quienes invitaban al pueblo a sus sacrificios para deidad. El pueblo participó de ellos, adoraron a aquella deidad. Allí Israel se apegó a Baal, peor, y Yahweh se enojó contra Israel. O sea, que quería decir que acá sabía estos principios. Bueno, entonces vamos a entender para poder comprender a Elías, porque si no entendemos la Torá, no vamos a entender a Elías. ¿Por qué hizo lo que hizo y de la forma que lo hizo y por qué Yahweh lo respaldó? ¿Sí? Si no entendemos el contexto, va a ser muy difícil entender la magnitud del poder de Elías. Entonces aquí vemos que ya acá sabía, hizo dos cosas: contrajo matrimonio con una diosa que era consagrada a Baal, porque ella era una sacerdotisa, era como una bruja, una hechicera, estaba apartada de su padre, porque el padre de él adoraba al dios de Baal. O sea, ella venía bajo un juicio, bajo maldición, al casarse con ella, que trajo a Israel. Maldición, ¿sí? Y fuera de eso, todo lo que hizo en contra de los profetas verdaderos. ¿Qué traía esa adoración? Traía lujuria, deseos sexuales desenfrenados, ¿sí? Desorden sexual, apetito sexual, matanza, mataban niños, consagraban su sangre,
a ese Dios. En Números 25:1 leímos que las mujeres que hacían una fiesta al Dios Baal, consagrando sus hijos. O sea, que muchas de ellas que hacían, metían sus hijos a la bestia de Baal, los quemaban vivos, y la sangre que derramaban era la que consagraban para los cultivos y para que viniera más cosecha. O sea, imagínate la magnitud de la maldad de esas mujeres, que daban sus propios hijos vivos para que viniera más bendición para ellos. Entonces, había una maldad impresionante sobre esas mujeres. Baal, ¿qué significa? Dios. Dios supremo, creador, bondadoso. También significa Dios guerrero o Dios del trueno. Lo que vemos en las imágenes o en las grandes películas, Dios del trueno, ¿sí? Lo disfrazan como Dios del trueno, pero es Baal-Zebub, príncipe de los demonios, príncipe de los brujos, de los hechiceros. Usted sabe cuando una jerarquía de brujería, ¿a quién invoca? A Baal-Zebub, príncipe de las moscas. O sea, es un guardián de los brujos, de los hechiceros y los satanistas. O sea, no es cualquier jerarquía. Imaginémonos consagrando Jezabel, colocando a Baal-Zebub en los lugares altos. O sea, que en ese momento que se estaba abriendo portales demoníacos, portales y principados consagrados a los hechiceros, a los brujos, a los falsos profetas, ¿sí? O sea, que se abrió un portal espiritual sobre Israel. Entonces, cada vez que una persona levanta un principado de estos, viene una consagración. ¿De dónde venía esa cultura? De Baal-Zebub, de los cananeos, de los moabitas. Tenga muy presente esto, porque ¿de dónde venían los cananeos y los moabitas? Del Oriente Medio, ¿sí? Y ahorita vamos a entender la profecía. De egipcio, de su antiguo dios, la mayoría de los egipcios adoraban al señor de las moscas, consagración ancestrales. ¿Para qué? Para traer cosecha, para traer prosperidad y para traer fertilidad a las mujeres. ¿Qué dice Números 31:16? Pues estas cosas son las que, a causa del consejo de Bilán, causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Yahweh en el incidente peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Yahweh. Salmos 106:28. Ahora se unieron a Baal peor, comieron carne sacrificada a cosas muertas. ¿Sí es lo que hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Mataban, consagraban animales, los dejaban descomponer y comían esas carnes en adoración a Baal-Zebub. Por eso dice, ahora se unieron a Baal peor, comieron carne sacrificada a cosas que muertas. Oseas 9:10, que dice, cuando yo fundé Israel, fue como encontrar uvas en el desierto. Cuando vi a tus padres, fue como ver una higuera con los primeros higos de su primera temporada. Por tanto, pronto vinieron a Baal peor y fueron vergonzados, extraviados, se hicieron tanto aborrecibles como las cosas que amaron. ¿Qué se movía detrás de Jezabel? Porque todo este contexto tenemos que entenderlo para saber por qué Elías tomó esa posición en este capítulo. ¿Qué significa Jezabel? Poder, control, dominio. ¿Contra qué? Contra toda autoridad que se levante a proferir el nombre de Yahweh Sebaot, sea pastor, sea líder, sea siervo, sea evangelista, sea un siervo puesto por Adonai. Entonces, ¿qué hace ese espíritu? Manipular la autoridad, derribar la autoridad, endurecer los corazones contra la autoridad, usar leyes de manipulación y boca de personas en contra de los siervos. ¿Qué hace ese espíritu? Trae manipulación, seducción, lujuria, resiste a la autoridad, trae atención,
destruye la integridad de los siervos, trae falsas acusaciones y produce muerte espiritual. ¿Eso lo puedes tener tú? Claro. Si tú tienes alguna de esas cosas, tienes un espíritu de Jezabel dentro de ti. Porque teníamos el concepto que Jezabel era una mujer que seducía a los hombres. No. Eso no es. Todo este paquete viene con Jezabel. Y vamos a entenderlo porque él se levantó contra la ley, contra los profetas y contra todo lo que se llamaba adoración a Yahweh. O sea que Jezabel aborrece la adoración, la humillación a Yahweh. Salmo 105, 15, ¿qué dice? No toquéis a mis ungidos, ni hagáis más a mis profetas. O sea que el Padre sí tiene sus ungidos y sí tiene sus profetas. Dice que no los pueden tocar. Ni el sistema, ni la religión, ni los demonios, ni los hechiceros, ni todo aquello que se levante. O sea que en la tierra tengan grabado esto para poder entender ahorita lo que vamos a estudiar. Si hay unos predilectos de Yuhei Baihei, y todos no se han ganado esto con el Eterno. Porque no todos tienen una posición espiritual igual. Ni todos van a tener la posición igual en el reino. Por eso el Padre dice, mis ungidos, mis profetas. Y cuando el Padre habla mis ungidos, mis profetas, hermano, eso es una jerarquía de mucho respeto. Y hoy vamos a abrir nuestro entendimiento. ¿Cuántos no han entendido con quién se ha sentado y quién han tenido al frente? Porque la carne es tanta que no les permite ver quiénes son sus siervos. Y por eso hoy el Padre va a arribar muchas cosas. Isaías 59, versículo 20-21. Vendrá el Redentor de Sión y a los que volvieron de la iniquidad de Jacob dice, este es mi pacto que hice con ellos, y tenga grabado esto, por eso les leo todo el contexto, porque si no, no vamos a entender cada palabra que Elías y cómo tuvo que hacer Elías. Mi pacto es con ellos, y subraye esto, versículo 21, dice Yahweh, el espíritu mío, ¿el espíritu de quién? ¿De cualquiera? Está sobre ti. Mis palabras, ¿mis qué? O sea que cuando un siervo es ungido y pone las palabras, hermano, téngale temor cuando hable un siervo. En tu boca. No faltará en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de tus hijos, dice Yahweh, ahora y para. Esto habla de hijos físicos y hijos espirituales. Hermano, cuando Dios respalda la palabra de un siervo, no hay quien quite eso, sea para bendición o sea para maldición. Grábese eso hoy y escríbalo grande. Cuando dice que he puesto mis palabras sobre tu boca, a eso hay que respetarle, hermano, porque solo el mismo siervo que fue ungido por Yahweh puede quebrantar eso que te puede decir. Por eso cuando el Padre establece en su escritura y en la tierra, esas cosas las hemos olvidado. Por eso creemos que cuando nos acercamos a los siervos estamos hablando con uno más, y nos olvidamos que el mismo Yahweh está con ellos, no cualquiera. El mismo Elohim, Yuhei Baihei, que usted tanto dice, usted tal vez no lo ha conocido y por eso no conoce a quién tiene al frente tampoco. Porque cuando los sentidos espirituales no han sido revelados, es muy difícil discernir quién está con Yahweh, quién es su boca, qué habla y qué autoridad está puesta sobre él, porque el Padre se la otorga. Por eso tenga claro esto. Por eso cuando el Padre pone a un siervo o una sierva, su palabra es totalmente respaldada. Totalmente respaldada. Vamos a ir desenglosando todo este hermoso entendimiento. ¿Entendimos todo el contexto? ¿A cualquier cosa estaba enfrentando Elías? ¿A cualquier principado? ¿A cualquier potestad? ¿Quién lo ungió a Elías? ¿Quién era Elías? Decía que era el profeta de fuego. ¿El profeta de qué?
De fuego. La Shin estaba en él. Las palabras de Yahweh estaban en él. El poder de Yahweh estaba en él. ¿Era cualquiera? Vamos a entender, vamos a 1 Reyes otra vez, versículo 17, y vamos a mirar acá. Verso 1, cuando dice: de acá vive Yahweh de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa esa expresión, en cuya presencia estoy? En cuya presencia estoy significa que él estaba sometido totalmente a la voluntad de Abacados, un hombre sujeto en todos los sentidos. O sea, era un hombre que su voluntad no se movía por él, sino solamente por Yahweh. Eso significa en cuya presencia estoy. Significa sumergido totalmente mi voluntad en ti. O sea que él no caminaba nunca por él, ni pensaba por él, ni hablaba por él, ni vivía para él. ¿Para quién vivía? Un hombre sujetamente viviendo para el rey. No era cualquiera. Cuando dice aquí, no, dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años por mí. ¿Por qué no dijo por la palabra de Yahweh? Porque cuando los profetas iban, decía, en el nombre de Yahweh te digo esto, ¿cierto? Pero en esta vez, en este suceso dice, por mi palabra. Miren la autoridad, el nivel espiritual que tenía este varón. Cuando entendimos el anterior contexto, decía que toda palabra que es puesta por Yahweh es respaldada por Yahweh, ¿cierto? O sea que él sabía que iba en el nombre de Yahweh, pero esta vez no usó por Yahweh, sino por mí. ¿Sabe por qué? Porque él iba con el celo de Adonai a levantarse contra Acá y contra Jezabel. Él ya había visto todo lo que habían hecho, todos los baales que habían levantado. ¿Qué tenían en ese momento? Celo. Y aquí, por eso dice, vino la palabra de Yahweh, ¿cierto? Diciendo que por mi palabra, aparta de aquí y vuelve al oriente y esconde el arroyo de Querí que está al frente del Jordán. O sea, que inmediatamente que dio la palabra, los cielos se detuvieron, hermano. Impresionante. Impresionante. No tuvo que ayunar, no tuvo que orar, no tuvo que hacer absolutamente nada. ¿Qué hizo? Dio una palabra. Para que los cielos se cierren por una sola palabra de un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Y qué respeto tiene en el trono de Yahweh? Para que vayan entendiendo que es puesto por Yahweh. Una persona ungida es puesta y cualquier palabra que diga es respetada. Totalmente, hermano. Y si es respetada por Yahweh, ¿cuánto más? La gente tiene que respetar esa palabra. Porque cuando en el reino se ha otorgado algo a favor de ese siervo, y se lo ha ganado porque se lo tuvo que haber ganado para llegar a esa posición, nadie se le puede hacer frente. Nadie. Porque en ese momento el padre le hubiera dicho, ¿usted por qué dice que por mi nombre o por tu nombre vas a cerrar los cielos? Si el único que el dueño del cielo y la tierra es Yahweh. ¿Quién es el creador? El padre se puede haber enojado con él, ¿o no? Porque dice, tú tomaste mi tributo para cerrar los cielos. ¿Quién eres tú? Le hubiera dicho el padre. Pero vemos que el padre inmediatamente opera. O sea que había una relación tan poderosa que sabía quién era su padre y quién es él. ¿Sería reconocido en el cielo? Hermano, esos son niveles del reino sobrenaturales. Que eso se gana y se tiene que ganar y se tiene que ver. Entonces en ese momento hubo una guerra espiritual. Porque su palabra fue tan directa que yo me imagino los demonios y cómo en ese momento se activaron los cielos hasta el punto que todos los demonios de Baal no pudieron derribar la palabra de Elías. Porque todos los demonios, los hechiceros, los brujos hubieran podido hacer oraciones para que descendiera lluvia, ¿sí o no? ¿O no lo hicieron? Y no pasó. O sea que cerró un campo espiritual también. Junto con la palabra, escríbanlo esto: un siervo puesto por Yahweh puede cerrar los cielos
tanto físicos como espirituales. Y es respetado por Yahweh y por los demonios, hermano. Eso es una unción sobrenatural que la tenemos que anhelar y tenemos que despertar para pelear y conquistar eso, hermano. Porque no cualquiera mueve al Padre, no cualquiera los demonios se le sujetan. Porque los demonios no le comen a usted el cuento. Porque para respetar, porque los brujos, yo me imagino cómo se consagrarían en ese momento. Los ritos que hicieron, los sacrificios que hicieron para derribar la palabra de Elías, fueron muchos, hermanos. Pero no hubo poder demoníaco. No hubo que derribara 3 años de sequía. Hermanos, eso es un nivel poderoso. Por eso tenemos que entender cuando Dios designa a alguien. Aquí hay otra parte que dice: apártate y vuélvete al oriente, escóndete al arroyo de Querí, que está al frente del ¿qué? Dice: beberás del rollo, y yo mando a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Yahweh, pues fue y vio junto al arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Vamos a entender. ¿Qué significa el arroyo de Querí? Corte, karat, destruir, pacto. También significa separar, destruir, consumir. Cuando hablábamos que al oriente, ¿se acuerdan lo que habíamos estudiado atrás? Y uno dice, ¿por qué no del mismo pueblo el Padre lo mandó a refugiarse? ¿Por qué no lo mandó cerca? ¿Por qué no lo mandó con su mismo pueblo? Lo tuvo que mandar al otro lado para que supuestamente unos cuervos, y vamos a entender qué significa todo esto, lo alimentaran. ¿Qué significa esto? La palabra cuervo está mal escrita, ¿sí? Porque realmente la palabra es Orbim, que significa, o Arabim, que significa árabes. Porque si era un hombre tan consagrado, y en Levíticos 11 dice que el cuervo es un animal inmundo, ¿cómo iba a alimentar un hombre kadosh? No. ¿Por qué árabes fueron a cuidar a Elías? ¿Por qué no el mismo pueblo de Israel? ¿Cierto? Porque hay una profecía que se va a cumplir y aquí empieza a ver todo el designio profético. Cuando el Padre prometió, ¿cierto? Cuando salió Ismael, ¿de dónde vienen los árabes? De la descendencia de Ismael. O sea, ellos son ¿qué? Ismaelitas. ¿Para ellos hay redención? Sí, señora. En Jubileos 15:19 dice lo siguiente: bueno sería que viviese Ismael ante ti, respondió el Señor, sea que también Sara te pariría un hijo que llamaría Isaac con él, y con su descendencia hará mi alianza perpetua. En cuanto a Ismael también te ha escuchado, lo bendeciré, haré multiplicar mucho, engendraré 12 príncipes. ¿De dónde vienen los árabes? Y lo pondré al frente del gran pueblo. En Isaías 19, 23 al 25 está la profecía que se cumple en este momento, en este designio. En aquel tiempo habrá una calzada en Egipto a Siria. Asirios entrarán a Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. ¿Qué dice que van a hacer? ¿Van a servir a quién? A Yahweh. En aquel tiempo, ¿cierto? Dice el Eterno, con Egipto y con Asiria para bendición del medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá. Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces aquí le estaba diciendo el Padre a Elías: mi pueblo Egipto te va a sustentar. ¿Por qué a futuro? Por causa de eso van a tener redención. Por un acto de misericordia con un hombre puesto por Yahweh,
el Padre cumple esta profecía. Porque a través de ellos le estaba dando misericordia a un pueblo que no era merecedor, a un pueblo extranjero, a un pueblo pagano, a un pueblo que adoraba otros dioses. ¿Y por qué Dios le revela a unos árabes que van a alimenten a su profeta? ¿Por qué no le dijo al mismo pueblo que lo sustentara, sino a un pueblo árabe? Porque el Padre le estaba diciendo: de ellos me acordaré como sombra profética, que yo tengo un redil en los asirios de Egipto. Hay un remanente que no inclinará su oído a su dios Baal, sino se volverá a mí. Como señal puso al hombre de Dios, ¿cómo qué? Señal. En Querib. Por eso, ¿se acuerdan la palabra que significa Querib? Señal de qué? De pacto. Entonces, en ese momento que le está diciendo, como señal de pacto pongo al varón de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Pueblo de Egipto con él, y según como hagas con él, así tendré misericordia. ¿Qué hizo el pueblo de Egipto? Lo captó, lo sustentó al profeta, al hombre puesto por Dios. Por eso la palabra Querib, señal de pacto. En ese momento la letra Ta fue escrita sobre el pueblo asirio, por ese solo acto, por sustentar al hombre de Yahweh. Por cuanto sustentaste a mi siervo, yo tendré redención contigo. Y se cumple esa profecía en Isaías capítulo 19. Porque el Padre vio la actitud con su siervo. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran bendecido al siervo en el medio del desierto? No hubiera habido redención y misericordia. Tengan claro, cuando Dios le pone por señal usted hacer actos por los siervos puestos por Yahweh y usted no lo hace, le trae juicio a usted también. Por eso muchas cosas no se le dan, o Dios no hace como el pueblo por causa de olvidarse de quién son sus ungidos. Eso trae reprensión, hermano, pero también trae bendición. Cuando usted es entendido y sabe quién es el hombre o la sierva puesta por Yahweh, y usted hace actos por ellos, porque usted no lo está haciendo por ellos, porque sobre ellos está Yahweh. Y si está Yahweh, doblemente bendición usted recibe de sembrar en verdaderos hombres puestos por Adonai. Por eso mucho no se le ha revelado esto, porque no han entendido la Torah. Entonces, en ese momento, en el reino espiritual que ocurrió en Asiria, se abrió una puerta de redención a través de un acto. Porque eso no es que yo amo a mi siervo y no lo bendigo. No, hermano. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Una acción. ¿Y esa acción qué le trajo? En Isaías 19, redención. Por eso Dios lo mandó a Querib como señal de pacto. Stop. Dijo, ve a ellos, porque por ellos y por lo que harán contigo, Elías, los bendeciré a futuro. Lo que tú hagas con tus siervos puestos por Yahweh, tendrás redención no solo para ti, para tus generaciones. Por eso es que darle a un siervo no es cualquier cosa, hermano. Usted le está dando al reino algo mayor. Y usted está sembrando en el reino no solo para usted, para sus generaciones y para su ministerio. ¿Sí lo están entendiendo? Pero si usted no lo hace, usted no tiene nada. Por eso muchas veces los cielos están cerrados, porque usted no ha hecho con sus siervos lo que el Padre le ha demandado. Por eso a veces Dios no mueve su mano a su favor, porque usted no ha hecho por ellos lo que usted tiene que hacer. A veces los cielos están como esto, cerrados, pero para ellos había agua. ¿Por qué había agua? Porque en Querib había agua y no donde estaba acá. No, para haber suplido la necesidad de su siervo. Entonces el rollo se mantenía. A medida que suplía a su siervo, el agua venía, porque sobre él estaba la presencia, sobre él estaba la misericordia y sobre él había vida. Pero mire lo que pasó. Después, ¿a dónde lo envía? A veces dice, es que yo soy bendecido porque yo me lo he ganado. No, porque hay un siervo puesto por Yahweh
que tiene la mano de Yahweh sobre su vida. Así de sencillo. Por eso hay gente que está en soberbia y dice, yo no necesito cobertura. Váyase, a ver cómo le va a ir. Váyase. Porque cuando Dios bendice a un siervo o a una sierva, hermano, estar bajo esa cobertura es protección en todas las áreas. Es bendición, es vida. Pero cuando usted no entiende eso, usted dice, yo me voy para otro lugar, váyase. ¿Y qué de aquellos que dicen que solo Yeshua? No. Yeshua es mi cobertura. Ya vamos entendiendo. Porque si fuera solo Yeshua, entonces no hubiera necesitado que lo bendijeran al hombre de Dios. Hubiera dicho, hagan un pacto conmigo. Pero puso como señal a un hombre para conocer la intención del corazón del hombre. Porque si no bendice al que ve, mucho menos al que no ve. Si usted no ama a lo que ve, mucho menos al que no ve. No tiene la capacidad. Por eso Yeshua dice, les hablo por parábolas, porque las cosas de mi Padre todavía no las pueden comprender. Por eso es que usted todavía no entendió el poder de la honra, porque usted piensa que son humanos, no que Yahweh está sobre los humanos y que sobre ellos hay algo especial. Ah, pero yo lo tengo. Sí, bueno. ¿Seguro? Que la misma unción está sobre usted. La misma cobertura la tiene usted. Por eso cuando alguien es desafiante, es que a mí Dios me bendice, ¿seguro? ¿Por usted? ¿Solamente por usted? ¿O hay alguien que ha pagado el precio para que usted reciba la gloria del Padre? Y cuando esos principios yo los olvido, el corazón se va volviendo arrogante y cree que humanamente es en su fuerza y cree que solo puede. Y los cielos se le siguen cerrando. Los cielos se le siguen cerrando. Por eso se ha levantado algo en contra de las autoridades. La religión hoy en día dice, no honre, no bendiga, no diezme, no dé, porque los diezmos eran para los levitas. Y eso ha traído más maldición, más sequía, más pobreza, más estancamiento. Entre una persona más le roba a Dios, menos le fluye la bendición, menos prospera, los cielos cerrados, nada se le da, todo estancado. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si eso no fuera bendición y espiritual, ¿el dinero es espiritual? El dinero puede llegar como se le puede estancar, por un acto de su corazón. El dinero no llega por su trabajo, porque Dios, si quiere, no se lo da, se lo quita, y si quiere, se lo da. ¿De quién viene la provisión? ¿De su fuerza o de Yahweh? Pero como no hemos entendido eso y creemos que nuestra fuerza, se nos olvidan los principios, los cielos, ¿qué hacen? Se detienen y la lluvia no viene. Entonces aquí lo mandó a beber mientras que él estuvo, y vamos al 6. Ya entendimos que los cuervos no eran animales, ¿cierto? ¿Qué le dio? Mire, dice, y los cuervos le traían pan y carne, o sea, tremendo. Sobre ellos había una bendición y hasta el día de hoy prospera. O sea, si usted mira cómo son ellos, muy prósperos, muy bendecidos. Y mira acá, por la mañana pan come y por la tarde bebía el arroyo. O sea, le proveían por la mañana y le proveían por la tarde. O sea, que ellos tenían un nivel de capacidad de entendimiento, hermano, sobrenatural. Y acá dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y a dónde Dios le envió? Vemos acá, versículo 8. Vino pues, luego la palabra llegó diciendo, levántate, vete a la viuda de Sarepta de Sidón, morará ya aquí, dado el orden, hay una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo
ella para traerla, él volvió a llamarle y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vuelve y le dice: vive Yahweh, tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepáralo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí, ¿qué? Primero. Tremendo. ¿A dónde lo envió? A Sidón, que usted sabe la distancia que tenía, 160 kilómetros de donde estaba. Allí no mandó. 160 kilómetros. ¿Qué significa Sarepta? Significa lugar de fundición. Tenga claro estos principios, estas palabras. Lugar de prueba. Significa fundición, lugar de prueba, perfeccionamiento, sufrimiento. ¿De dónde era Jezabel? De este lugar, de Sidón. ¿Quiénes adoraban en ese territorio? A Baal, Zeus. Entonces aquí Dios, ¿por qué lo manda a una nación donde su enemiga, donde adoraban a Baal? ¿Por qué lo manda a donde lo podían matar? Y lo manda a una viuda. Según la ley, él no podía entrar a ese lugar, porque era una mujer pagana, una sidonia, una mujer viuda. ¿Podía entrar el profeta a ese lugar? Para nada. Y aquí vemos otro propósito de redención. Aquí vemos que había juicio, 3 años y medio. ¿Usted cree que el padre no sabía que era lo último que le quedaba a ella de comer? Cualquiera diría: es injusto, porque ¿qué le dijo el profeta? Hazme a mí primero. Lo único que tenía, le dijo: dámelo a mí. El padre sabía que era la única comida que le quedaba. Era lo único que le quedaba en ese día. Era lo único que le quedaba. ¿En qué representa la viuda de Sarepta? Las bienaventuranzas. Y miremos esto, Mateo capítulo 5. Todas las bienaventuranzas representan en este pasaje, con solo ella. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vino los discípulos, abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Ya le digo quién representa a ella. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Qué condición estaba ella? Efraín. ¿Qué representa la viuda de Sarepta? Efraín. ¿Qué condición estaba? Con hambre, con sed, con humillación, con dolor, sin identidad y sin esperanza. ¿Así está Efraín? La condición de ella es esto. Entonces, ¿por qué el padre le dijo a esta viuda? Le dijo: dame lo único que tienes. A Efraín le dijo: dame lo único que tienes. En ese momento le pidió que se despojara de todo, por una sencilla razón. Porque en ese momento proféticamente le estaba diciendo a Efraín: así como yo me voy a despojar de todo a través del sacrificio del madero, te voy a pedir una señal si es digno de esa misericordia. Es una señal de misericordia. Está diciendo: voy a ver si Efraín es digno de redención, si Efraín es digno de misericordia, si está capacitado de darme lo que yo le pido a Efraín. Porque más que un alimento, era la vida. Porque si ella no tenía eso, iba a morir, y su hijo iba a morir. ¿Qué le estaba pidiendo la viuda de Sarepta? A Efraín, la vida. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros primero? La vida.
para ver si somos merecederos de ser bendecidos por Él. Si nosotros no entregamos la vida totalmente a Yeshua, porque Elías es la sombra profética de Yeshua, y ahorita lo vamos a entender. Si nosotros, Efraín, no damos la vida por su obra, por su servicio, por su propósito, no somos merecederos de la misericordia. O sea que puso otra vez la señal de pacto a Efraín, le dijo: listo, ¿usted quiere mi redención? ¿Quiere que yo lo sacie? Porque ¿qué tenía en ese momento la condición? Hambre, como dice las bienaventuranzas, tenía desesperación, tenía dolor, tenía aflicción, tenía todo. Dijo: pero te voy a poner una señal. Dale a mi siervo. ¿Por qué no le dijo: haz algo conmigo, dale a mi siervo, dale de comer? Entonces vuelve y prueba el corazón, que Yahweh prueba la intención con lo que tú ves. ¿Con quién te va a probar el amor el Padre? Con las personas que te pone al frente para que te hablen de Él. ¿Quieres amarme a mí? Ama primero lo que es. ¿Quieres servirme? Ama al siervo que tienes al frente. ¿Quieres bendecirme a mí? Bendice al que tiene al frente. Bendice a tu siervo, bendice a tu sierva primero. Tú no me puedes decir que me amas a mí si no amas lo que es. Tú no puedes decir que me conoces si no conoces quién tienes al frente. Tú no puedes decir que me amas cuando tú no haces nada por el que yo te he puesto para que te cuide tu alma. Tú no puedes decir que amas a Yahweh si no amas al siervo y a la sierva que ha cuidado tu redención, tu generación, tu alma, tu vida, tu propósito. Todo lo que eres tú no es por ti, sino porque alguien Dios puso para tu vida, para cambiar tu destino, tu historia, tu familia, tu generación. Todo lo que tienes es por un siervo que ha pagado el precio que tú no has pagado. No es por ti. Y tú no has hecho nada por el siervo o la sierva. Ay, pero es que yo te amo con todo mi corazón. Mentiroso, mentirosa, porque no has cuidado de mis siervos. La viuda le dijo todo lo que tenía. Y a usted le pide un poquito y le duele cuando lo hace. Y siente que es demasiado lo que hace. A ella le pidió todo. ¿Qué tal te pidiera todo a ti para que bendijera a tus siervos? De pasar a ese nivel. Vende todo lo que tienes y hazlo a tu siervo. ¿Qué harías tú? Ay, eso es Satanás que me está hablando. ¿Seguro? Te voy a probar tu corazón. Te voy a probar con el hombre y la mujer de Dios. Si no puedes con ellos, no puedes conmigo, porque te puedo pedir cosas mayores. Que algo como una harina, que algo como una gratitud que deberías tener, que no te ha nacido en tu espíritu. Ella era una mujer pagana. Ella pudo haber dicho: no, yo le doy al Dios Baal, al Dios de los Sidonios, ofrenda para que me bendiga y me saque de esta maldición que estoy. Soy viuda, no tengo nada, estoy maldita. ¿Por qué no fue el Dios Baal? Entonces aquí, mire lo que pasa. Y esto es tremendo, hermano. Este acto proféticamente acontece en Mateo capítulo 15, versículo 24 al 30. Y añadió: de cierto os digo, tremendo esto, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas había? Muchas, porque había muerto por causa de la ¿qué? De la sequía y el juicio. O sea que Dios tuvo con ella ¿qué? Misericordia. Con Efraín tuvo ¿qué? Misericordia. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Tremendo. Al oír esto, las cosas de la sinagoga se llenaron de ira, levantándose, y echaron fuera de la ciudad, y levantando la cumbre del monte sobre la cual se edificaba la ciudad, ellos para matarle. Tremendo. Porque ¿quién estaba hablando?
el Mesías. Les estaba recordando lo que un siervo había hecho, Elías, Eliseo, y le estaba diciendo: yo tampoco recibo honra acá con ustedes. Ustedes no reconocen que yo soy enviado de mi Padre. Muchos de ustedes aquí en la comunidad no han reconocido quién son sus siervos, igual que en el tiempo del Mesías. Sus acciones no han hablado eso, porque ustedes piensan que son humanos como ustedes, normales, igualito. Han actuado igual como cuando vino el Mesías. ¿Y quién dijo: quién es este? El hijo del carpintero. ¿Quién es Elías? Cualquiera. ¿Quién es Eliseo? Cualquiera. ¿Quién es Pablo y Carolina? Cualquiera. Porque cuando el hombre humano no percibe lo espiritual, ve todo normal. Usted sabe que el privilegio que usted honre, aquí les estaba diciendo, por ellos los cielos fueron cerrados. ¿Y usted qué cree que la élite se sintió? Ofendida. Porque dijo: ¿cómo así? ¿No fue por Yahweh? ¿Por Elías? ¿Por Eliseo? ¿Usted, que es un simplemente carpintero, va a decir que necesitamos de usted para ser bendecidos? ¿Ustedes creen que solamente por Pablo y Carolina seremos bendecidos? ¿Será que sí? ¿Será que son hombres de Dios? Pero como el orgullo los enceguece y piensa que ustedes son bendecidos por ustedes y que ustedes no necesitan de la bendición de siervos, por eso a veces los cielos se les han, ¿qué?, cerrado. No, es que yo tengo el ministerio porque yo me lo he ganado. Yo tengo mis hijos en bendición porque yo los he cuidado. Yo tengo los dones que tengo y he crecido porque yo he pagado también el precio. ¿Y quién lo ha bendecido a usted para que llegue a donde usted está? Y sus hijos. Pero no, es por ustedes, porque ustedes lo han hecho. Usted no ha necesitado de nadie, ustedes mismos todo lo han hecho. Entonces la ceguera viene y dice: es que yo me lo he ganado. ¿Seguro? ¿O quién se lo ha ganado para que usted esté ahí? Y para que sus hijos estén donde están. Para que la mano de Yahweh esté sobre su vida. Pero dice aquí: ningún profeta es acepto en su propia casa. No recibe honra. ¿Recibe qué? Deshonra, ingratitud, desamor. Igual que en el tiempo de Elías, igual que en el tiempo de Moisés, igual que en el tiempo del Mesías. Le pone hombres y el pueblo sigue cometiendo las mismas acciones. ¿No es el mismo pueblo necio y duro de corazón? Pero no es que yo amo a Yahweh sobre todas. Ama lo que ves y me amarás a mí. No, eso no me gusta. Yo solo te amo a ti y te honro a ti. Porque es que no soy idólatra. No, es que eso no es idolatría. Hay principios en los cielos que son manifestados en la tierra. Dice acá: ¿qué hizo este acto? ¿Por qué Dios le probó este acto a esta mujer? ¿Qué estaba ella pactando en ese momento? ¿Lo de ella? Lo de la generación. ¿O lo de qué? Ah, lo de las generaciones. Proverbios 11:25, ¿qué dice? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces uno dice: ¿cómo el padre prueba a una mujer pagana un principio de la Torá? ¿Ella conocía Torá? No, pero lo hizo. ¿Y usted que conoce Torá y no lo hace? Se le ha contado como pecado, porque usted todavía no ama verdaderamente al Padre ni a sus siervos, ni ha entendido el principio de ser bendecido por sus siervos. Entonces aquí miremos el contexto. Dice, versículo 13: Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ya entendimos la revelación. ¿Por qué? De ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás esto a ti y para tu hijo. ¿Qué pudo haber ella dicho? No, primero yo. No, mi hijo. Mi hijo. ¿Cómo le va a dar el pan de mi hijo? Eso es como cuando usted tiene poco, no gana mucho,
Y dice, ¿cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a bendecir la obra de mi Padre? Es exactamente lo mismo. Dios no le interesa sino tu obediencia. Y punto. Entonces aquí se rió al principio que así yo gane poco o gane mucho, debo ser ¿qué? Fiel. ¿Debo ser qué? Leal. Pero algo aquí dice aquí tremendo. Si ella no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado con ella y con su hijo? Hubiera muerto. Hubiera venido juicio. Hubiera venido desgracia. Pero Yahweh, el Dios de Israel, ha dicho: la harina, la tinaja no escaseará, ni el aceite, la vasija disminuirá, hasta el día que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Tremendo. O sea, que no solamente lo iba a sustentar físicamente, sino que espiritual. ¿Qué hace Dios a través de los siervos? Te alimenta de dos maneras: física y espiritualmente. Si tú no tienes alimento, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Si tú no tienes revelación, te vas a morir. Si tú no tienes la presencia, te vas a morir. Por eso mucha gente dice, no, es que yo puedo solo. Bueno, ¿lo ve? Váyase 3 años y muéstreme que usted puede solo. ¿Lo ve? Porque a veces creemos en la mente humana que no necesitamos de hombres de Dios, que no necesitamos de nadie, que solos podemos levantarnos, que solos nos sacaremos y que solo podemos sostener los cielos abiertos a favor. Entonces aquí volvemos a Marcos 12, 41, 44 y dice lo siguiente: buen día, el padre ocasiona con una viuda. ¿Por qué con una viuda? Porque muestra que a pesar de la condición, el Padre puede hacer cosas sobrenaturales. Yeshua se enfrentó al lugar donde depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba las monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos daban grandes ¿qué? Cantidades, pero la viuda pobre llegó y echó las 2 monedas de muy poco valor. ¿Cuánto tenía? Pero era lo único que ¿qué? No tenía nada más, ¿cierto? Yeshua llamó a los discípulos y le dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. ¿Usted no cree que el ministerio de Yeshua era sustentado por el pueblo? ¿Cómo se movía? Tenía que haber gente que prosperaba para sostener el ministerio de Pablo, de Yeshua, de Timoteo. Tenía que haber gente dentro del pueblo que sustentara a los siervos. Aún las mujeres viudas daban todo para sostener el ministerio de Yeshua, para sostener a los verdaderos hombres. Si no hay gente que sustenta a los siervos, no habrá ministerios. Grábese eso y escríbalo grande. Y eso es para sus hijos también. Porque si usted no bendice a los siervos puestos por Yahweh, no habrá quien bendiga a sus hijos tampoco. Usted les cierra los cielos a sus hijos, a su ministerio, y sus hijos no serán bendecidos porque usted tampoco ha dado los siervos que ha puesto Yahweh. Usted no está sembrando para las generaciones. No habrá quien predique porque no habrá sustento para ellos tampoco. Si no hay sustento para los que hay hoy, tampoco habrá sustento para el mañana. Y si Dios manda a sus hijos a servirle al Padre, Dios no estará fiel con ellos porque usted tampoco ha sido fiel con los que ha tenido al frente. Dios no respalda la ingratitud. Dios no respalda la infidelidad. Dios no respalda el que tú no honres. Dios no te va a respaldar, ni va a respaldar a tus hijos tampoco. Porque los cielos estarán cerrados como tú no lo has sostenido a tus siervos. Porque ¿cómo Dios va a traer retribución si tú no te lo has ganado? ¿Cómo Dios va a mover los cielos a favor del ministerio de tus hijos si tú no honras al que tienes ahorita? ¿Cómo Dios va a recompensar la infidelidad tuya, la deslealtad tuya, la ingratitud? Dios no va a respaldar eso, hermano. Dios honra a los que le honran. Hay un punto ahí para agregar ahí.
Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Egipto y estuvo esclavo, hay un texto en Éxodo donde dice que Yahweh se acordó. Y esa palabra no está bien dicha, porque Yahweh no necesita acordarse. Sí, pero en el lenguaje humano dice, Yahweh se acordó de lo que le había prometido a Abraham. Dense cuenta que por una acción de Abraham, Yahweh tomó una acción para libertar a su pueblo. Si vemos en las escrituras, todas las acciones que se hacían a través de cada hombre, traían un memorial a las generaciones siguientes. Y siempre ha sido así hasta nuestros días. Entonces, muchos ven a sus hijos, pero ni se imaginan lo que les va a pasar a futuro. Es que ese es el problema. Miren, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que menos en su mente está es qué va a pasar con ellos. Pues va a pasar lo que usted está haciendo ahora con nosotros. Exacto. Eso es un boomerang y yo lo enseñaba. Todo ocurre en el campo espiritual. Toda acción que se hace ocurre en el campo espiritual. Entonces lo que se hace en el campo espiritual queda sembrado. Y en ese momento lo que queda sembrado inmediatamente vuelve y trae una retribución. Entonces el Padre siempre trae un memorial. Hasta que venga Yeshua por segunda vez, va a haber un memorial. Siempre va a haber un memorial de cada cosa de lo que hagamos. Siempre. Y eso es algo que Satanás le pone en la mente del ser humano. Que no haya honra. Y a la misma vez, como no hay honra, se pierde la memoria. ¿Y qué es una acción de pérdida de memoria? Es cuando las escrituras se le cierran al alma de la persona. Y cuando las escrituras se cierran, pues usted se vuelve un carnal más. Entonces con el tiempo, como usted aparentemente, la acción suya ahorita, mire su condición cómo está. Cada uno en este momento mire su condición. Pero no mire tanto su condición, sino mire lo que usted ha hecho hasta el día de hoy. Cómo ha sido su comportamiento, cómo han sido sus acciones hacia al Padre, cómo han sido las acciones suyas hacia los siervos de Dios. Y con eso, haga una reflexión de lo que le va a pasar a futuro a sus hijos. Sencillo. Porque eso es algo que a veces se nos olvida. Y Satanás pide ese decreto, porque es que en este momento ella cerró un decreto. Exacto. Con esa acción que ella hizo, cerró un decreto. Con la acción de la mujer cananea que come a la mesa de las panes de las migajas, ella cierra un decreto. Israel tenía que cerrar un decreto. Porque si Israel no cierra ese decreto, Efraín no hubiera sido bendecido y no habría habido memoria de lo que pasó en el cruce de las dos manos con Jacob. ¿Sí ven? Todo es una acción en las escrituras. Lo que pasa es que como la gente no entiende escrituras, como son tan carnales y literales, leen sobre la letra, pero no entienden que cada acción lleva una ¿qué? Connotación espiritual. Entonces aquí dice, esto es una sombra profética que Yeshua iba a ser sustentado, ¿cierto? Cuando esta viuda estaba haciendo eso proféticamente, está diciendo que su ministerio iba a ser sustentado más por Efraín que por el mismo Judá. ¿Sí? Le está diciendo, a través de esto le está diciendo, Efraín me va a sustentar mi obra y va a sustentar a sus siervos más que Judá. Porque Judá todo lo ha aplicado para ellos hasta el día de hoy, para su élite, para su codicia, para su orgullo, para sus libros, para sus cosas, para Judá, mas no ha sustentado la obra redentora del Mesías. Y hasta el día de hoy eso se sostiene. Entonces aquí miramos que la condición era que vulnerable, ¿cierto? Pero algo que le pide a ella es un acto que muera en medio de esa crisis a su necesidad. Qué fácil es dar cuando todos tenemos, ¿cierto? Claro. Pero qué es difícil dar cuando todo está mal. Por eso usted nunca abra su bocota y diga, es que no tengo para dar, porque usted mismo se está maldiciendo. Siempre tendremos algo que dar cuando hay el corazón limpio y correcto. Cuando no, nunca tendrás para dar, porque siempre declaras, es que no tengo para dar.
Yo quiero agregar un punto. Tú mismo te estás atando. Yo quiero agregar un punto. Normalmente el corazón o la intención del alma siempre que se quiere justificar. Siempre hay una justificación y a mí me da risa porque es chistoso lo que les voy a decir. El más miserable siempre le pasa una acción para que Dios lo reprenda teniendo que conseguir plata. La gente dice, no, es que yo no tengo plata, es que tengo tantas deudas que le debo hasta al vecino. Y el padre, listo, siga hablando estupideces, siga hablando. Y el padre provoca acciones inesperadas. De un momento a otro usted está y ¡pum! Se le viene una acción. Le toca rebolar a conseguirse 500, 600 mil pesos, 1 millón de pesos. Y el padre diciendo, eso se lo merece por bocón, por abrir la jeta, como dicen en el mundo. Para que aprendan a corregir su lengua. Nunca digan, es que yo le debo a todo mundo, es que yo estoy endeudado, es que no sé qué, es que sí sé cuándo. Por eso no he podido bendecir la obra. Y el padre, guarde tantico, lo voy a endeudar peor de como está. Resulta la persona hundiéndose peor que su condición. Acuérdese que en la boca está el poder para la vida y para la muerte, para la bendición o para la maldición. Y a veces la gente no sabe cómo habla. Es como cuando usted dice, es que yo estoy tan llevado a la enfermedad, pues la enfermedad le va a llegar la enfermedad. Entonces tengamos mucho cuidado de cada palabra que se dice. O sea, usted antes de hablar piense, conecte el cerebro con su lengua y sepa lo que está hablando. Yo algún día cometí un error y yo le pedí tanto perdón a Dios y yo se lo dije a mi esposa. Cuando ella vivía tan enferma, yo le dije un día de chiste así, le dije, yo creo que el día que yo me enferme más bien preocúpese. Nunca me había enfermado, le dije, preocupe el día que me enferme. Se me vino una canasta de enfermedades que un día le dije, Dios mío, perdóname por haber sido tan ignorante, por haber abierto mi bocota y haber dicho lo que dije. Entonces yo experimenté esa situación, por eso tengo la autoridad. Entonces tengan mucho cuidado de lo que ustedes dicen en cuanto a lo financiero, en cuanto a la salud, en cuanto a cada cosa. Nunca digan, es que yo no los he podido bendecir porque es que debo tanta plata, ¡pum! Salió en una calamidad, 1 millón de pesos. Ahí tienen 1 millón de pesos para que vaya y se lo dé a quién. Al saltón, a la oruga y al revolcón. Entonces tengamos cuidado cuando tomamos, o la otra es, no es que yo quisiera bendecirlos, se ató. Hágalo, pero no se ponga a hablar, no hay que, el asunto es con Dios y Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro, tengan cuidado qué es lo que hablan de su boquita y corrijan todo eso, que por eso es que estamos viendo tantas cosas en el camino. O sea, lo que Dios está haciendo y lo que nos está enseñando a través de esta enseñanza de hoy, no es solamente la profecía lo que le iba a ocurrir a Efraín, sino también nos está enseñando, venga, cómo a usted es que habla, pero también cómo usted es que piensa. Acuérdese que el pensar es hablar. Usted a veces dice, es que lo pensó, pero ya lo dijo porque Dios las tomó. Y acuerde que todo lo que se piensa y lo que se dice en el reino espiritual tiene un ¿qué? Un impacto. Exacto, tiene un impacto. Entonces aquí, ¿qué le probó? Le probó la fe y la obediencia. 2 cosas. Dios va a ocasionar en algún momento de tu vida esa prueba. Con los siervos. No se le olvide. Va a haber un día y una hora que Dios va a probar tu corazón. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Y con qué intención lo vas a hacer? Sí, porque usted lo puede hacer, pero de mala gana. Eso no agrada al Padre. Usted lo puede hacer porque hipócritamente quiere aparentar algo, pero eso no le es contado por justicia. Porque mira aquí, dijo, entonces ella fue, hizo como Elías le dio y comió él. ¿Usted cree que él tenía un corazón malo? No. Sino simplemente era una orden que el Padre le dio. Digo, si ella hace eso, mire el contexto después. No, hay un punto, analicemos y pensemos. Él se sienta a la mesa. Ajá. Ella con el niño se queda mirándolo. O sea, se quedaron mirando al profeta en ese momento comer y como que sigue la acción, o sea, pareciera una acción egoísta, pero es que Dios opera así. Dios primero hace la acción es hacia él y hacia el hombre de Dios. Y después viene la retribución. ¿Qué hizo ella? Pero espera, no se me adelante. Leamos 1 Samuel 2:30. ¿Qué dice?
Por tanto, el Adón, el Dios de Israel, que ha dicho que tú y tu familia le sirvan para siempre, ahora declara jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honran, y los que me despreciaren serán puestos en ridículo, serán avergonzados. Yo me dice, ay, porque a veces Dios permite tratos por tu deshonra, por tu ingratitud y tu deslealtad. Segunda de Crónicas 20:20. Esto, por si usted de pronto dice, ¿será que más dudas? En cuanto se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafá, estando de pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, ¿creen Yahweh nuestro Elohim y estéis seguros? ¿Creen sus profetas y seréis qué? Subrayelo para usted. Cuando usted menosprecia las palabras de sus siervos, también los cielos se les cierran. Cuando usted se rebeldiza contra nosotros, los cielos se les cierran. Cuando usted murmura en contra de nosotros, los cielos se les cierran. Cuando usted es ingrato contra nosotros, los cielos se les cierran. Cuando usted hace acciones en contra de nosotros, viene juicio también para su vida. Pero si usted hace lo contrario, ¿qué dice? ¿Seréis qué? ¿Sí está leyendo? No. ¿Dónde está su Biblia? ¿Qué dice? Búsquelo. Búsquelo. Los veo. Segunda de Crónicas 20:20. A ver, ¿dónde está? Para que después le diga que es palabra de hombre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leámoslo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Yahweh vuestro Elohim y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Viene bendición cuando usted escucha la palabra de los siervos, pero la escucha con honra, con reverencia, con respeto. Porque a veces yo puedo escucharla, pero refutarla, y eso es deshonra. Cuando se le da una orden y tú no la cumples, eso es deshonra. Cuando tú murmuras, eso es deshonra. Cuando tú cuestionas, eso es deshonra. Cuando tú de pronto dices, mañana es día de honra, y entonces usted trae algo como porque le tocó, pero nunca dispuso su corazón para hacerlo con el corazón limpio, eso es deshonra. Y todo eso se le acumula a usted y a sus generaciones. Yo el lunes en la escuela fue muy bonito por un testimonio que nosotros tuvimos en Paipa. Resulta que un día llegamos a un lugar, a una pareja, llegamos entre una pareja, y ellos tenían unos almacenes pues más grandes de Paipa, en cuestión de todo lo que es artesanía y todo lo que venden allá. Entonces nosotros cuando entramos ese día, Dios nos usó primero para orar por ellos por cuestión de sanidad. Hubo un primero sanidad, listo. Después de eso, ellos hicieron cerrar el negocio. Cuando cerraron el almacén, después de esa acción, Dios nos utilizó para darles una palabra de que ellos iban a ser pastores a los 2 años. Y nosotros yo la verdad no los conocía. Yo lo único que supe fue que llegué ahí con mi esposa y nos usó. Bueno, cerraron el negocio en ese momento por esa palabra. Dijeron, escojan que este almacén es de ustedes. Y yo no miraba con mi esposa, yo no, con las manos atrás. Y había muchas cosas bonitas, porque era un almacén de los mejores. Y nosotros, no, qué pena, no, pero es que este almacén es de ustedes. Ustedes son hombres de Dios. Y bueno, en vista de que nos insistieron, pues dijimos, manos a la obra. Pero a los 2 años, la palabra se cumplió tal cual. Creo que hasta el día de hoy siguen siendo pastores. Son pastores, sí. Son pastores, ya ha pasado más de 14 años, 15. Sí. Eso. ¿Todo por una? Pero ellos Entonces, hicieron un paso. ¿Sí vio lo que ellos hicieron? honraron primero. ¿Qué pasa cuando ustedes cuando se le han dicho palabras y las han menospreciado? ¿A quién ha menospreciado? Y por eso no las ven cumplidas. Porque en su corazón la han cuestionado. La han puesto por menos, sea cualquier palabra.
¿Sí? Como cuando uno le dice, no haga esto, no ande con tal persona, no hagas tal cosa. Y usted lo hace. Usted pasó por alto de la palabra del siervo y por eso están líos con Dios. ¿Sí? Cuando a usted, por misericordia, Dios le da tal promesa y yo le escribo en su cuaderno, eso no lo tome juego, porque eso se ha ejecutado y se le ha cumplido a los que con corazón limpio lo han creído y lo han visto, ¿no? ¿Sí tienen testimonio de eso, no? Fecha, hora, día, palabra, pero como han tenido corazón puro, lo han visto. Pero los corazones malos y perversos, ¿qué hacen cuando reciben una palabra? La desechan, la cuestionan, se burlan, ¿sí? Entonces ahí es cuando Satanás dice, bueno, como tú no valoras lo que tus siervos hacen, viene un espíritu y se roba lo que te habló el siervo, se roba la palabra. Lo que hablamos de la parábola del sembrador, vino en espinos, se ahogó y la mató. Por eso yo sí me tomo muy en serio cuando Dios me habla. Y lo he visto todo cumplido en mi vida hasta el día de hoy. Porque le he creído sin cuestionar como un animal. Toda palabra de mi Padre se ha cumplido. En ustedes y en mi vida, y en mi esposo. Pero ¿qué ha pasado con usted? Muchas de las cosas que Dios le ha hablado, usted la ha tenido en poco. Por eso cuando usted su siervo le hable, es un privilegio, ¿sí sabía usted? Cuando su siervo le da una palabra y le dice tal cosa, escríbala, atesórela y créala como un niño, porque cuando la vea, usted va a decir, mire, ellos son hombres de Dios. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Bueno. No son payasos que hablan basura, son hijos de Yahweh, ungidos por Yahweh, que todo lo que dice se cumple. Hay que respetar la palabra de ellos. Enséñale a tus hijos eso. Pero cuando tú en tu corazón empiezas a decir, es que no sé, es que no, mataste la palabra. Por eso para mí tiene tanta importancia que mi siervo me hable, o un siervo que de esta casa me hable, para mí tiene un valor muy grande. Porque sé lo que significa una palabra. Por una palabra he visto muchos milagros. Otro punto ahí para la cobertura trae mucha bendición en cuestión de, digamos, en el matrimonio. Vamos a hablar una cuestión de cobertura en el matrimonio. Hay algo que de pronto muchos hombres de acá se les ha olvidado, que es el sacerdocio, ¿sí? En ese momento Elías estaba actuando con todos los niveles espirituales a favor de él. Todo estaba a favor de él porque Dios tenía una acción que hacer con este hombre. Para nuestro tiempo, sabemos que la cabeza es Yeshua, pero nos da una cobertura para poder bendecir aún la vida de la esposa. Algo que yo he hecho durante estos 19 años con mi compañera es guiarla y mostrarle el camino. Yo siempre le he dicho a ella, imagínate, ella llegó prácticamente a mi vida a los 24 años. Y una persona a los 24 años es muy inmadura y no entiende el camino. A esa edad todavía es muy inmaduro. Y yo la sentaba y le decía, escúcheme cuál va a ser el camino suyo. Escúcheme a la edad de los 30 años. Yo le decía, siéntese y escuche lo que va a ocurrir a los 30. Cuando llegaba a los 30 le decía, escúcheme lo que va a suceder a los 35. Cuando llegó a los 35 le dije, escúcheme porque el tiempo poderoso para usted está en los 40. Entonces ella me miraba, yo le decía, a los 40 se va a cumplir muchas cosas por la madurez y por todo lo que Dios va a hacer en usted. Antes Dios no podía hacer muchas cosas porque todavía no podías entender lo que se mueve en el plano espiritual. Pero a la edad de los 40 años usted va a ser como una matriarca y va a ser una mujer que va a ser muy entendida en cuestión de la palabra y la revelación y todo. Para cuando yo le di esa palabra ella no entendía escrituras, para un carajo, no entendía nada. Y esa era como mi ira de ver que ella no entendía lo que yo quería transmitirle. Pero Dios, cuando el hombre es de Dios y es puesto por Dios, guía la vida de su esposa y la lleva al propósito final. ¿Sí? La lleva al propósito final.
Cuando ella llegó a los 40, le dije un día, yo ya no puedo decirle más, se acabaron las palabras. Le dije así, ya todo está hecho, ya no puedo hacer nada. Lo único que va a pasar después de los 40 es que yo voy a tener que aprender muchas cosas de usted. Y hasta el día de hoy todo hizo eso. Entonces sigue cómo Dios opera cuando uno es entendido en el campo espiritual. Bueno, eso es algo hermoso en nuestro hogar, ¿no? Y eso se lo dejo a todas las mujeres. Honra a tu esposo y la palabra de tu esposo, y serás honrada en el reino. Si tú deshonras a tu esposo, no serás escuchada en el reino. Todo se pierde. Porque algo que yo he hecho, primero Yahweh, segundo mi autoridad. Cuando manejas ese orden divino, todo será a tu favor. Pero si tú quitas, y las que no tienen esposo, ¿cuál es la cobertura directa? Nosotros. Directamente nosotros. Y si tú deshonras a nosotros, deshonras al mismo reino. Entonces, si tú tienes esa línea, porque por más dones que el Padre nos dé, hay un designio y una autoridad. Cuando uno honra la autoridad, eres honrado en el reino también. Por eso yo jamás paso por encima de mi autoridad. Lo honro al primero, porque sé que si yo soy fiel, el Padre es fiel conmigo. Si tú como mujer puedes ser muy usada por Dios, pero si deshonras tu autoridad, que es tu esposo, Dios no te va a respaldar. Pierdes la gracia y el favor de Adonai, porque Dios no va a honrar a una mujer rebelde y sujeta. Dios honra a una mujer mansa y humilde, de corazón, con su esposo. Si quieres ministerio, te dejo esa pequeña porción, ¿no? Honra tu autoridad y serás honrada en el cielo. Deshonra tu autoridad y no serás reconocida en el cielo tampoco. Porque la primera figura que pone Dios en tu casa es tu esposo. Y como lo honras a él, honras a Yahweh. Y el reino se mueve a tu favor cuando tú manejas esos designios del reino. Pero cuando tú eres una mujer soberbia, altiva, y pasas por encima del orden de Dios, la mano de Yahweh no va a estar contigo, porque Dios no premia la rebelión. Entonces aquí, miramos, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo. Mire lo que decía el siervo ahorita. Uno no sabe lo que va a pasar el mañana, ¿no? Aconteció, cayó enfermo el hijo a la cama, y la enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Cómo lo reconoció? Varón de Dios. Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades, porque ella era una práctica de sacerdocio de Baal, ¿no? Memoria de mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo. O sea, ella lo tomó como que usted vino y vino juicio. Usted vino y vino juicio porque entró la presencia de Dios a mi casa y vino juicio. Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él tomó su regazo, lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso en su cama. Por eso, hermano, es un privilegio que un siervo vaya a su casa. ¿Sí sabía usted? Usted no está entrando cualquiera. Cuando usted le da de comer y hospedaje a un siervo, ¿usted sabe a quién estaba bendiciendo? Al Padre mismo. Miren lo que ella hizo. Como el acto que había hecho, ¿qué hizo Yahweh? Ah, bueno, mire acá. Y clamando Yahweh dijo: Elohim mío, a una viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo y teniendo sobre el niño 3 veces, porque recordemos que representa la muerte y la resurrección de Yeshua. 3 días, ¿no? Aquí representa este número 3, resurrección y vida, Yeshua. Y clamó Yahweh y le dijo: Yahweh, Elohim mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de Elías. Otra vez, ¿la voz de quién? Del profeta. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y dio su nombre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios
y que la palabra, subraye eso, de Yahweh es verdad en tu boca. ¿Qué milagros vemos acá? Por una harina, por una torta. Hermano, cuando usted ve, hermano, usted no se alcanza a imaginar el futuro. ¿Qué hizo Dios? Le pidió que una torta. ¿Era mucho? Para ellos sí. Para ella sí, porque era todo. Pero mira, recibió 3 milagros. Primero, recibió la conversión. Conocer a un Yeshua vivo. La conversión de ella y la conversión de su hijo. Recibió el perdón de sus pecados por toda la práctica que había hecho en un pasado. Y recibió la prosperidad para sostenerse de ahí en adelante. Cuando Yahweh te pida algo a favor de un siervo, mira hermano, no lo dudes ni un instante. Ni un instante. Ejecútalo rápido. Porque si Él te está pidiendo algo, es porque te va a entregar algo. Y tú no lo sabes la magnitud de lo que te va a entregar. ¿O sí? ¿La salvación de tu familia tiene precio? Tremendo, hermano. Que mi familia toda le sirva a Adonai. Eso es para recompensar en gran manera. Que mis hijos de futuro sean los que lleven el legado espiritual. Eso no tiene comparación. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que mi nombre sea recordado porque fui verdadero hombre y mujer de Yahweh. Que mis hijos sean recordados de generación en generación y llevando el legado de los pastores Pablo y Carolina. Eso pesa. Eso pesa. Que mis hijos se casen vírgenes y sirviendo a Adonai. Eso pesa. Que donde vaya soy respaldado por Yahweh. Eso pesa. Que las finanzas nunca van a escasear, venga lo que venga. Eso pesa. El punto es qué tengo que hacer y cómo lo debo hacer y de qué manera lo tengo que hacer y cuándo lo debo hacer. Por eso es que no va cualquiera a su casa, va la presencia de Dios a través de esos siervos a mi casa. Si sabe que es el privilegio que usted no había entendido, que había tenido y nunca lo había visto. Pero eso, cuando el siervo de Dios no quiere ir a su casa, pregúntese por qué. Y preocúpese. Cuando un siervo no quiere ir a su casa, preocúpese. ¿Usted sabe cuando usted se sienta a la mesa de un siervo, con quién se está sentando también? Todos son para sentarse a la mesa de los siervos. Este acto le trajo a ella mucho más de lo que ella esperaba. Y algo que yo he aprendido y lo he hecho con mi esposo también, lo he honrado, y él lo sabe, de ambas maneras, financiera y como comportamiento, porque es el hombre de Dios que él es. Y yo me siento privilegiada cuando lo puedo honrar, porque sé que a través de él yo recibo bendición, y él también lo hace conmigo. Y él me decía: yo te bendigo a ti porque a través tuyo está la presencia de Dios. Y viceversa yo lo hago con él también. Porque los dos honramos la presencia que ha puesto Yahweh sobre nosotros. Nosotros nunca competimos, ni nunca contendemos quién es el mejor, sino nos honramos dándole gratitud al Padre por lo que ha hecho en él y por lo que ha hecho en mí. ¿Y la honra trae qué? Honra. Cuando yo le doy a mi esposo algo y lo he llevado a los lugares bien hermosos, estoy pensando que Adonai se sienta agradecido porque estoy honrando a su siervo. Y eso mismo lo he recibido yo en gran manera. Yo diría que ¿cuánto le dio el Padre a través de ese acto? Mucho más.
para ese tiempo tener aceite era la abundancia. La sobreabundancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos vivir nosotros? ¿En qué condición queremos vivir? Cuando yo oraba y le preguntaba a Dios por qué a muchos de ustedes les cuesta honrar, Dios me mostraba una raíz que tienen muchos, y es la mala crianza que le dieron sus padres. Se llama miseria. Muchos de sus padres los enseñaron a ser desagradecidos, duros de corazón, y por eso muchos de ustedes no saben honrar y agradecer, porque desafortunadamente ustedes recibieron una herencia espiritual de sus padres: la ingratitud, la deshonra y el no saber honrar a las personas que Dios les pone en su camino. Cuando a una persona le cuesta dar, es una atadura que tiene espiritual. Cuando alguien dice, es que a mí me cuesta amar, a mí me cuesta hacer, es que a mí me cuesta expresar, no, usted está atado a una maldición que le transfirieron sus papás, y usted no ha sido libre todavía. Está aquí, pero no ha sido libre, porque usted todavía piensa como sus antepasados piensan. Usted todavía hace como sus papás hacían, como sus abuelos hacían. Usted todavía actúa como era su mamá, su papá, sus abuelos, sus tíos, sus familiares. No actúa como hombres de Dios, mujeres de Dios. Por eso el desprender para muchos es difícil. Para abrazar, para dar, para amar, para bendecir, les cuesta. Porque su vida está todavía atada a un pasado que usted no ha sido libre. Es que mi mamá era egoísta, mi papá era egoísta, mis abuelos eran egoístas, no compartían con nadie. ¿Y cómo es usted? Igual o peor, porque tiene conocimiento y no aplica el conocimiento. Usted tiene una atadura espiritual. Y tristemente, esa maldición se la está transfiriendo a sus hijos. Porque sus hijos por eso les cuesta amar, les cuesta servir, les cuesta dar, les cuesta ayudar, les cuesta ser personas de bendición. Cuando a un hijo le cuesta dar, es porque usted también le costó dar. Usted ligó a su hijo. Cuando a usted le cuesta amar, usted está ligando a sus hijos que le cueste amar. Es que yo amo solo a mi esposo y a mi esposa y ya, ese es mi mundo. Usted no sirve para nada porque no ha nacido de nuevo, porque no nació para la obra redentora de Yeshua. Porque nosotros venimos a negarnos a nosotros mismos por amor a un pueblo. No venimos a amar solo la generación de sangre, sino lo que no es de sangre. Entonces, ¿usted se ha puesto a ver qué deuda tiene hoy con el Padre? ¿Cuántas veces Dios le ha dado la ocasión para hacer algo y usted no lo ha hecho? ¿Cuántas veces usted ha sido desagradecido, ingrato, infiel, frío, fría, calculadora, egoísta? ¿Cuántas veces usted ha saltado usted, su ministerio, sus finanzas, sus hijos? ¿Y hoy qué tienen que hacer? Un ticún de reparación. Pedir perdón y misericordia. Porque muchas de las cosas que se viven son por acciones que Dios ha visto que no se han hecho correctamente. Entonces, ¿qué tenemos que pedir al Padre? Desarraiga de mí esa naturaleza maldita de mis generaciones de egoísmo. Si usted es una persona que le cuesta amar, que le cuesta ser, que le cuesta, tiene una maldición, hermano. Usted no es libre. Y tiene que romper esa maldición. No por usted solamente, por sus hijos. Quite esa acta de decretos. Si usted fue un mal hijo físico y ha sido un mal hijo espiritual, póngase a cuentas hoy. Porque si usted tiene las dos deudas, tremendo. Porque puede haber sido buen hijo físico, pero mal hijo espiritual de esta casa. O puede haber sido buen hijo espiritual y mal hijo físico. O tiene las dos. Tiene deudas pendientes con Dios.
¿Cuál de los dos tiene? Usted lo sabe. Eso es como cuando usted se va y nunca más se acuerda de su papá y su mamá. Como se va de la congregación para otro lugar y jamás se acuerda. Fue mal hijo, mal hija. Y tiene una deuda pendiente con Dios. Porque se le olvidó todo lo que hicieron sus siervos por ustedes. Se le olvidó quién lo levantó, se le olvidó quién lo ayudó, se le olvidó. Pero a Dios no se le olvidó. Sí. Es como cuando el hijo nunca honra al papá financieramente. Igual. O a la mamá. ¿Ya? Deudas pendientes espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Usted, yo creo que cada uno es consciente y Dios le habló, ¿cierto? Vamos a orar y entregarle esta oración a mi rey. Miguel tocó un punto muy tremendo, y es que cuando el Yahweh está en mi vida, se le he revelado los designios y los secretos, pero cuando Yahweh no está en mi vida, no hay nada. ¿Sí? Por eso usted nunca dude de lo que Yahweh le ordena, porque usted no sabe la magnitud. Lo que sea mi amado Miguel es muy cierto. Yo se lo dije a él: cuando tú pongas las manos en nuestra casa y hagas todo con amor, se te hará contado por hecho tus generaciones y verás grandes cosas. Y yo creo que el día que él pesó ese techo, no sabía lo que le iba a venir la calamidad, y Dios lo guardó de la calamidad por la obediencia y el amor con que hizo eso, aunque él no pudo estar ahí. ¿Sí? Y yo se lo dije a él: cada vez que tú hagas algo en esa casa, te acordarás lo que va a venir a favor de tu vida. Y lo tremendo fue que se anticipó, o sea, eso se habló antes de que sucediera, ¿no? Sí. Dios siempre habla antes de que ¿Él suceda. se acuerda? Y fue tremendo porque cuando mi esposa me hizo ese comentario de ese suceso de que en una ambulancia con una persona, Yo lo vi antes. entonces ella me dijo, entonces dije, pues pensamos, de pronto dije, si serán uno de los dos. O sea, lo primero que pensamos, dije, ¿será usted o seré yo? Dijo, no, es alguien de la comunidad, alguien muy allegado. Y fue cuando Miguel comenzó a hacer el trabajo. La demora fue colgarse de arriba del techo y empeño. Ahí fue. Pero aún así, Yahweh estuvo. Y yo siempre le he dicho: cuando tú entregas con claridad y con fe, la mano de Yahweh se mueve a tu favor. Y eso sí, nunca lo dudes. Nunca lo dudes. Pero como decía Micael, si yo lo presento en el altar de Dios primero y mi Padre lo aprueba, será aprobado en la tierra y será aprobado en el cielo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a entregarle al Padre primero el corazón, que si ha faltado a nosotros esa lealtad, esa fidelidad, que la saque. El punto aquí, Alejito dijo algo. No es una palabra temporal, es una palabra Es una sostenida. determinación. O sea, si usted va a abrir la boca, ya saben lo que yo pienso en cuanto a eso. Ábrala para quedarse hasta la muerte. O sea, lo que usted vaya a decir hoy es hasta la muerte. Es como cuando uno le dice a la esposa: mi amor, hasta que la muerte nos separe habrá fidelidad y lealtad. ¿Sí? Yo un día le dije a mi esposa: no espere de mí chocolatinas, no espere de mí cartas, ni muñecos, pero espere la lealtad. Y ella se ríe, porque en los momentos más difíciles, yo soy el bombero de ella. En el momento donde algo me dice, yo aquí estoy, ¿qué pasó? Sí, entonces es eso, que si usted hoy va a abrir su alma a lo que Dios va a hacer, sostenga la palabra y no sea un momento de emociones, porque es que el ser humano es muy emocional. Dios mío, eso es lo que a veces yo me pongo a mirar, porque los seres humanos son tan emocionales. Entonces, si usted va a hablar, si usted va hoy a hacer algo con Dios, que se sostenga hasta la muerte. Dígale: Señor, esto que yo voy a hacer hoy, lo que estoy diciendo es hasta la muerte. Que cuando usted, su alma parta de ese cuerpo, el Padre pueda decir: buen hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. O sea, es sostener una palabra hasta la muerte. Y sostener una palabra hasta la muerte es fácil, ¿saben? Cuando es un nacimiento. Cuando usted es nacido de nuevo, la palabra se sostiene hasta la muerte. Cuando todavía usted no sabe quién es Dios,
Hoy usted va a batallar. Y esta semana va a ser la peor batalla para su vida. Entonces tenga mucho cuidado de lo que va a acontecer ahorita en los próximos minutos. Padre, hoy queremos adorarte y decirte que nos enseñes a ser esos siervos de gratitud, bendito Rey. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón como aquella viuda cuando fue y entregó lo único que tenía, sin importar su condición. Hoy quiero primero adorarte y pedirte algo con el corazón. Danos ese amor por ser ese altar tuyo primero, honrarte y glorificarte, para que así mismo en la tierra podamos entender el valor de honrar, bendito Rey. Hoy es una mañana preciosa, bendito Yeshua, una mañana poderosa. Yo tengo la fe, Padre, que hoy va a acontecer algo en el reino espiritual a favor de tus hijos, que hoy se va a cortar cadenas de desamor, cadenas de ingratitud, cadenas, Padre, que tenían tal vez los cielos cerrados. Perdona, Padre, la ingratitud, primero hacia ti, bendito Rey, segundo hacia tus siervos, bendito Adonai. Perdona la necedad del corazón, el orgullo que a veces no nos deja, Padre, amar, que no nos deja entregar, que no nos deja despojarnos, Padre eterno. Porque a veces venimos esclavos de un sistema, de una familia, Padre, que tal vez nunca supo qué es agradecer. Y a veces arrastramos a nuestra vida, a nuestras generaciones, esas iniquidades, esas maldiciones, Padre Santo. Pero hoy te invito a que conmigo adores y le digas al Padre que quieres ser ese altar de adoración, porque la honra es adoración, la honra es humillación, la honra es despojarme de lo que tengo, de lo que soy, para agradar a mi Rey, para glorificarlo a Él y al postar tiempo ver su grandeza y su favor, bendito Abacadosh. Esta es una mañana preciosa que el Padre está ocasionando para traer sanidad a tu alma, para traer libertad a tu espíritu, a tu corazón. Y le pido el favor que me coloquen el tema que les pedí. Padre eterno, quiero ser ese altar, Aleluya. agradarte en este Él tiempo, está aquí. Padre. Súbele, por favor. Él está a tu lado en este momento. Sí, Señor Jesús. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. ¿Lo cantamos todos? Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que quiero vivir para ti. Déjame estar aquí, junto a ti, mi Yahshua. Ríndete en esta mañana. Dile con fe en esta hora. Hoy yo soy un altar donde quiero orar. Hoy tu dulce presencia. Vamos, cántelo. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Adorarte yo quiero. Qué hermoso que estás aquí. Díselo, pueblo, levanta tu oración. Tan cerca de mí. Adora en espíritu y en verdad. Que esta sea la mañana de sanidad en tu alma, en tu espíritu. Adórale con entendimiento. Dile una vez más. Quiero restaurarme contigo, con tus siervos. Hoy me presento a Dios. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti.
hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí en esta mañana. Toma todo de mí, que sea digno, que te agrade en este día, Padre, que suelte toda atadura de desamor, de ingratitud, y la suelto. Hoy me desligo de esas cadenas. Hoy saco toda raíz de mis generaciones pasadas, todo desamor, toda ingratitud la echo fuera. Suelto eso en mi vida, papá. Hoy estoy libre del desamor, de la ingratitud. Toma todo de mí, aleluya. Amarte, yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y límpiame de esa atadura, Espíritu Santo. Ven, toma todo de mí, que sea digno de mí. Agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar, aleluya, donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, alégralo, que esta mañana no sea una mañana más, sino el Espíritu Santo haga algo nuevo contigo, que haga libre, rompa la maldición de tus padres de desamor, de ingratitud, toda raíz de amargura que ha brotado. Hoy eres libre en el nombre de Yeshua. Ahora se rompe toda ingratitud en tu alma, todo desamor ahora cae por el poder del Espíritu Santo. Toda maldición generacional, Padre, rómpela ahora. Y aún los que no están aquí, sopla vida sobre ellos. Liberta paz para la Nueva Jerusalén. Los que están en esta mañana, que esa cadena de maldición se rompa hoy en el nombre de Yeshua. Eso anhelo, Dios. Santo de Israel. Agradable, Señor. Queremos ser libres. Si vas a mañana, Espíritu Santo. Dile, Padre, hoy te renuncio a toda ingratitud de mi alma. Renuncio a todo desamor que me cuesta entregar lo mejor de mí a las personas, Padre. Perdóname, porque muchas veces he tenido la ocasión de hacerlo, pero mi corazón le ha costado dejarse formar en esa área, Padre. Perdóname, Padre, porque no le he dado el valor a las personas que tú has puesto para bendecir mi vida. Perdóname, Padre, porque tal vez tú, como aquella viuda, has puesto ocasiones para yo hacerlo y me he resistido a obedecer, y eso trajo quebrantamiento, sequía espiritual, trajo amargura, trajo enfermedad, trajo escasez. Pero hoy te pido misericordia, y si tú sabes que has fallado en el principio de honrar, hoy ponte a cuentas y pide, Padre, misericordia para que rompa ese yugo en tu vida, en tus generaciones, en tu ministerio, todo lo que ha estado estancado, que no ha fluido por causa de una falta de acto de humildad en tu vida, de acto de reconocer que Yahweh ha puesto siervos sobre ti que han sido bendiciones, que Padre te ha dado vida cuando estabas muerto, que tal vez el Padre te dio una bendición y a ti te costó reconocer que no fue por ti ni por tu capacidad. El orgullo te encegueció y el enemigo tomó posesión sobre tu vida, que en el lugar que tú estás no es solo por ti, sino porque Yahweh trajo un siervo, una sierva a tu vida para bendecirte a ti, a tus hijos. El orgullo ha traído estancamiento, miseria espiritual. Tal vez no has podido ver la grandeza de Adonai en tus finanzas, en tus sueños, porque hay algo dentro de ti que no ha permitido que Adonai te entregue algo mayor. Por eso dile, Padre, perdóname, porque tal vez mi corazón estaba atado al egoísmo, no me había dado cuenta, porque tal vez estaba ciego y no podía ver lo que tenía al frente en este lugar. Bendito Rey. Perdóname, Padre, porque muchas veces, Padre, mi corazón ha sido duro,
Me he olvidado de donde tú me sacaste. Me he olvidado de lo que has hecho en mi vida, mis hijos. Me he olvidado de que no era nada y tú me diste vida. Me has dado salvación, me has dado propósito, me has dado sueños, cumplimientos, promesas en esta casa y me he olvidado de ello. Perdona mi corazón egoísta, duro. Tal vez no he entendido la magnitud del amor tuyo a través de lo que has hecho en este lugar. Perdóname porque tal vez he olvidado de a dónde tú me sacaste. Perdóname, Padre, cuando estaba allá afuera sin esperanza y diste esperanza a través de este lugar, pero mi corazón ha estado enceguecido, ha estado endurecido. Perdóname, Padre, por toda acta de ingratitud, de desamor. Perdóname, Padre, porque tal vez no he sido un buen hijo espiritual de esta casa, una buena hija espiritual. Perdóname, Padre, porque tal vez no he sido un buen hijo con mis padres. Perdóname, Padre, porque tal vez no he querido amar, me ha costado. He tenido un corazón duro, he tenido un corazón que solo piensa en mí, en mis problemas, en mis necesidades, en mi hogar, en mis hijos, en mi familia. Pero me ha costado amar mi misma familia, que es Yeshua, la que has puesto en este lugar. Me has puesto a amar a mis pastores de verdad. Me has puesto, Padre eterno, a hacer lo que tú me has demandado cuando tú lo has pedido. Me he negado, Padre, perdóname por toda actitud incorrecta. Porque muchas veces tú me has probado el corazón y no he querido obedecer. Perdóname cuando tú me has demandado algo hacer, pero mis acciones han sido contrarias a tu palabra. Hoy me pongo a cuentas contigo, Padre. Y te pido misericordia, que limpies mi pecado de ingratitud, Señor. Mi pecado de desamor, porque a veces sabiendo hacer lo bueno no lo hago, Señor. Porque a veces, Padre, una palabra tuya basta para sanarme. Una palabra puesta por tus siervos es bendición para mi vida y muchas veces la he desechado y la he menospreciado. Perdóname, Padre, cuando tú me has enviado palabras de vida y lo que he hecho es dudar, cuestionar, murmurar, tal vez aún dudar de que ellos son siervos puestos por ti. Perdóname, Señor. Porque ¿cómo voy a recibir honra si no honro lo que veo, Señor? ¿Cómo mis hijos van a recibir honra en su llamado cuando no he honrado a los siervos de esta casa, Señor? Perdónanos, Espíritu Santo. Y hoy liberta a tu pueblo de toda maldición que haya causado por causa de la ingratitud, Señor. Limpia su sangre, sus finanzas y sus hijos, Padre. Liberta a sus hijos de todo estancamiento físico, sentimental, financiero, ministerial que haya venido por toda actitud incorrecta de sus padres, Señor. Trae libertad esta mañana, Padre. Liberta a tu pueblo en el nombre de Yeshua y a sus hijos por el poder de tu Espíritu en esta mañana. Y liberta sus finanzas de toda maldición que haya venido por causa de toda necedad del corazón, Señor. Sana las finanzas de tu pueblo y que ellos puedan testificar de lo que hoy aconteció en este día y que a futuro ellos puedan testificar de lo que pasó en este día, Espíritu Santo. Te lo clamo en el nombre de Yuhei Bajei de los ejércitos. Que venga bendición de una manera como nunca antes por causa del cambio del corazón, de la determinación que ellos han tomado hoy. Acontezca un milagro visible, que ellos puedan testificar de lo que va a acontecer en el reino espiritual a favor de sus finanzas, a favor de su ministerio, a favor de sus hijos. Que hoy sea un día como señal de pacto, que hay siervos puestos por Yahweh y que algo acontezca en los próximos días financieros, que los sorprenda a un sentido
sentimental, aún ministerial, aún en las tierras, aún Padre, aún algo que ellos no esperaban llegue por causa de lo que ellos hoy han dicho en su espíritu, sea visible en la tierra. Y lo creo para ellos, que se abren los cielos de una manera que tal vez durante años no habían visto, generaciones. Padre, todo estancamiento se rompe ahora, toda maldición física, sexual, sentimental, financiera, ministerial, cae en el nombre de Yeshua, y que hoy se convierta, Padre, eso en bendición, y que ellos puedan testificar de esta fecha, de este día, en el nombre de Yuhei Bajei, Padre eterno. Interrumpe hoy, Padre, toda fuerza espiritual. Mi corazón